Pero bueno, sí, señores. Manchester City, campeón de la Premier League por cuarta temporada consecutiva. Nada más y nada menos. El primer equipo en la historia de la Premier League en lograr dicha hazaña. Ni siquiera el Manchester United de Sir Alex Ferguson había logrado ganar cuatro Premier League consecutivas con lo dominante que fue el Manchester United de Sir Alex Ferguson, pero no pudo lograrlo. Lo máximo que pudieron ganar fueron tres seguidas. Y el Manchester City de Guardiola ha logrado ganar cuatro Premier League consecutivas. Los que me conocen saben que no soy fanático de Pep Guardiola ni mucho menos, pero creo que nadie le puede quitar el mérito, más allá de que obviamente toda la plata que ha invertido, el dinero que han gastado, la super plantilla que tienen, a la cual es muy difícil competirle en un torneo tan largo como una Premier League. Pero creo que aún así decir que no tiene nada de mérito Pep Guardiola creo que es una burrada, ¿no? También decir eso. Hay que ganar cuatro Premier League consecutivas. Pero también es verdad que obviamente es muy difícil no ganarla con un equipo como el que tiene el Manchester City, ¿no? Pero, pero qué difícil. Y qué lástima sobre todo por el Arsenal también. El Arsenal estuvo muy cerca. Vamos a ver de hecho la tabla final de posiciones, cómo ha quedado la tabla de la Premier League después de ya con las 38 jornadas. Eh, pero aquí la tenemos. Ahí está. El Manchester City, líder después de 38 fechas con 91 puntos. 91 puntos, imagínense. O sea, no, es un equipo que prácticamente no falla el Manchester City. Es lo que iba a decirles. El Arsenal termina con 89 puntos y no gana la Premier League. Un Arsenal que batió su récord histórico de más victorias en una temporada de Premier League. Con 28 terminó. O sea, ni siquiera los invencibles, los recordados invencibles de la última Premier League que ganaron en 2004, lograron tantas victorias como este Arsenal de Arteta. Y aún así no ganaron la Premier. 89 puntos no alcanzaron. O sea, te habla de que hay que hacer una temporada perfecta, casi perfecta, para ganarle al Manchester City de Guardiola. Manchester City de Guardiola, que si no fuera por el Liverpool de Klopp, estaríamos hablando de 7 seguidas. Porque ganaron 4 seguidas con esta. Hay una de Klopp en el medio y antes de esa de Klopp, que si no me equivoco hubieron 3 seguidas más. Ahorita lo vamos a verificar. Pero bueno, así terminó la tabla. El City con 91 puntos, Arsenal 89, Liverpool, bueno, ya tercero con 82, el Liverpool que se quedó bastante el Liverpool porque estaba ahí peleando la Premier también, de hecho fue la gran parte de la temporada fue una lucha de tres y el Liverpool terminó por no poder sostenerles el ritmo. Y el Aston Villa que se metió en Champions, el Aston Villa terminó quedándose con ese cuarto puesto, qué gran entrenador Unai Emery, un fenómeno si me preguntan. Temporada espectacular con el Aston Villa. Aston Villa, un equipo que tiene Champions, que es ganador de Champions y que va a volver a la competencia después de 42 años. Tenía el Aston Villa sin jugar UEFA Champions League. Pero, pero bueno, eso fue lo que ocurrió el fin de semana. Ocurrió lo que todos esperábamos al final. No, era muy difícil que el City fallara en casa, además contra el West Ham, el City que nunca falla en casa, muy poco, y menos por Premier League. Y que el Arsenal además tenía que ganar, que bueno, ganó su partido, el Arsenal le ganó al Everton a pesar de que empezó perdiendo, pero bueno, no alcanzó, ¿no? Vamos a ver un poquito de lo que fue ese Manchester City contra West Ham por la jornada final de la Premier League. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? El resumen del Manchester City, que como les digo, le ganó 3-1 al West Ham. Aquí, el partido empezó, muchachos, o sea, minuto uno y ya el City lo estaba ganando. O sea, por si quedaba alguna esperanza, alguna emoción, alguien que estaba ilusionado por, bueno, de repente por ahí el West Ham hace la heroica, ¿no? Y el Arsenal puede ganar la Premier, pero no. Nada que ver, muchachos. O sea, el City al minuto uno apagó todas las ilusiones posibles con un Foden que, bueno, está jugando a un nivel sencillamente espectacular. Ahí lo vemos, ¿no? La jugada justamente
del primer gol de Foden. Golazo. Golazo, impresionante lo de Foden. Qué, qué jugador el inglés, qué temporada ha hecho el inglés. Muchos por ahí piden el balón de oro para Foden. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que ya no está ni ahí, ni en la pelea. Para mí, o sea, ha hecho un temporadón en la Premier, está jugando a un nivel espectacular, el mejor jugador de la Premier League, le dieron el premio de hecho, pero de la Premier League hasta ahí. Para un balón de oro sin haber ganado la Champions creo que es mucho. Podría tener una gran Eurocopa con Inglaterra, si Inglaterra gana la Euro, por ahí de repente puede meterse en un podio. Y para mí no le da ya para el balón de oro. Para mí hay jugadores que están por encima de Foden. Bellingham. A ver, si por ejemplo Foden gana la Eurocopa con Inglaterra, para mí el balón de oro sería antes para Bellingham que para Foden. Bellingham está a punto de ganar la Champions con el Real Madrid. Y para mí, por más que sea, pesa más. Además, Bellingham puede terminar la Liga Española todavía como Pichichi. Bueno, ya muy difícil porque Sorloth marcó 4 goles contra el Real Madrid y se despegó ya ahí un poco, ¿no? A falta de una fecha. Pero, pero es así. Vinicius para mí es el máximo candidato en la actualidad. Mbappé para mí sigue estando por encima, por ejemplo. Toni Kroos, incluso si gana la Eurocopa con Alemania, también quedaría muchísimo mejor parado que Foden. Así que para mí es eso. Para mí Foden no le da ya para ganar el balón de oro. Pero no le quita para nada el mérito, ¿no? que tiene por lo que ha hecho en esta Premier. Ahí el gol de Foden. Ahí lo vemos, la repetición otra vez. Golazo. Tremendo lo de Foden. Y, y bueno, el Manchester City, vamos a buscar un momentico la, las últimas Premier League del Manchester City, porque ha sido una cosa. Bueno, el Manchester City, palmarés del Manchester City. 10 Premier League. Cuidado porque el Manchester City además llegó al doble dígito en títulos ganados en Premier. Un total de 10 títulos. Supera al Everton en definitiva. Y, y ya solo quedan por encima Arsenal, Manchester United y Liverpool. Con más títulos de ingleses en la historia. Bueno, tiene además 7 FA Cup, tiene 8 Copas de la Liga, 6 Community Shield, ya tiene su Champions después de tanto buscarla, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa. Y son 35 títulos en total para el Manchester City. Vamos a buscar un momento también que me interesa. Los últimos campeones de Premier League para que lo puedan ver. Porque es realmente increíble. Aquí lo tenemos, ¿eh? Justamente. Manchester United, 20 títulos. Liverpool, 19 títulos. Arsenal, 13 títulos. Y como les decía, Manchester City, 10 títulos. Ya venía el Everton con 9, ya el Manchester City lo superó. Pero esto es lo que quiero que vean aquí. 2018, 2019, 2021, 22, 23 y 24. Lo que les decía, si no es por la del Liverpool en 2020, estaríamos hablando de 7 Premier League consecutivas del Manchester City de Guardiola. O sea, han ganado 6 de las últimas 7 Premier League. Dominio absoluto, total. Aquí me ponen temporada de Foden, sí. Lo que decía hace un rato, ¿no? Justamente, temporadón de Phil Foden, sin duda. Uno de los mejores del mundo en la actualidad. De eso no cabe ninguna duda. Pero lo del City de Guardiola, de verdad, muchachos, que es una verdadera locura. Como les decía, para mí tiene todos los méritos para ser considerado como el mejor equipo en la historia de la Premier League. Para otros será el Manchester United de Ferguson, para otros será el Chelsea de Mourinho, puede ser, el propio Arsenal de los Invencibles. Pero el Manchester City, siendo el primer equipo en la historia de la Premier League en lograr 4 consecutivas, para mí ya nada más por ahí. No hay cómo no sentarlo en esa mesa y no considerarlo, ¿por qué no?, como el mejor. Y ya está más que consagrado como un equipo grande, además, en la historia del fútbol, en el fútbol en general. El Manchester City para mí ya es un grande.
De eso no puede haber ninguna duda. Ya es campeón de Europa, lo que tanto le achicaban, ¿no? Lo que tanto le remarcaban, que no ganan la Champions. Bueno, ya ganaron la Champions. Lo hicieron además ganando un triplete. Y si no fuera por el Real Madrid, les digo, si no fuera por el Real Madrid Club de Fútbol y su grandeza y su mística, estaríamos hablando probablemente de un equipo 3 veces seguidas campeón de Champions y de un equipo 2 veces ganador del triplete de manera consecutiva. Porque ¿quién le hubiera ganado esta Champions al Manchester City, por ejemplo? Ya salió campeón de Premier, va a salir campeón de la Copa probablemente contra el Manchester United en la final, porque Manchester United de Ten Hag no tiene nada que hacer en ese partido, básicamente. ¿Y quién le hubiera quitado la Champions si no lo hubiera eliminado el Real Madrid en penales? A este Manchester City. Yo creo que nadie. O sea, ni el Bayern, ni el PSG, ni el Dortmund, ni nadie. O sea, no hubiera habido equipo que lo hubiera podido hacer frente a este Manchester City. Y hace 2 temporadas lo mismo. La temporada que el Madrid le remonta de forma épica con aquellos goles de Rodrigo muy recordados. Si el Madrid no lo hubiera eliminado en esa Champions, lo mismo, el Manchester City lo hubiera ganado con casi total seguridad. Y estaríamos hablando de 3 Champions consecutivas del Manchester City. Además de las 4 Premier consecutivas que tiene. Y probablemente con esta temporada de 2 tripletes consecutivos. Un equipo de época, muchachos, por favor. No hay cómo, no hay cómo discutirlo. Para nada. Una hegemonía, una dinastía. Lo que llamarían una completa dinastía. Pero bueno, eso es lo que ha sido el Manchester City de Pep Guardiola. Y como les decía también, ¿no? Qué difícil y lo que cuesta ganarle una Premier League a este equipo. Es prácticamente imposible, por no decirlo. Aquí, por ejemplo, veamos la tabla de nuevo. Arsenal, como les decía, 89 puntos y no sale campeón. Recuerdo la temporada claramente donde el Liverpool de Klopp hace 97 puntos y no gana la Premier League. ¿Cómo no ganas la liga con 97 puntos? O sea, una cosa impresionante. Y eso te habla, bueno, obviamente de que el Manchester City prácticamente es un equipo que no falla, que falla muy, muy poco y que tienes que hacer una temporada de inicio a fin prácticamente perfecta y demás para poder ganarle. Solo el Liverpool de Club le pudo quitar una en los últimos 7 años y bueno, y de milagro casi. Hizo una temporada de 97 puntos y no le ganó. Terminó el City con 98 en esa temporada. El Arsenal hace la mejor temporada de su historia en la Premier League, 89 puntos. Estuvo muy cerca igual, ¿no? A 2 puntos se quedó. Llegó con posibilidades a la última fecha y aún así no le alcanzó. Entonces, una plantilla como la del Manchester City, con tanta profundidad, con tantas variantes, con tantos nombres de peso realmente como los tienen, cuesta muchísimo, muchísimo ganar una Premier League. Ya en Champions es quizás un poco más fácil, porque en Champions influyen muchos más factores, creo yo. En Champions al final en una eliminatoria influyen muchas cosas, eh, puede pasar de todo. Es un partido, en un partido si te sale mal, si no tienes el día, si te expulsaron a uno, si te metiste un autogol, bueno, listo, son 90 minutos, 180, te vas para casa y ya está. Pero en una temporada, en una liga de 38 jornadas, a un equipo como el Manchester City es muy complicado ganarle. Y por eso justamente es que Pep Guardiola tiene 12. No, Guardiola solo ha perdido 3 ligas de todas las que ha disputado en su carrera, de las 15 que ha disputado. O sea, 12 de 15 ha ganado. Y bueno, influye mucho obviamente los equipos con los que la ha ganado. El Super Barcelona de Guardiola, con Messi, Xavi, Busquets, Iniesta, Dani Alves y compañía, que fue súper dominante. El Bayern Múnich, que cuando lo agarró ya venía de ganar el triplete con Heinkes, que no tenía ningún tipo de rival en Alemania y además en Europa en aquel momento era el mejor equipo probablemente. Y aún así no logró ganar la Champions ahí, pero ganó las 3 ligas que disputó en Alemania. No pudo pasar de semifinales con el Bayern en Champions. Y en el Manchester City, lo que ya decíamos, 6 de las últimas 7. Impresionante. En torneos largos con esos super equipos, siempre me va a quedar igual la incógnita de qué pasaría con Guardiola dirigiendo un equipo de repente con no tanto poder, ¿no?
Es lo que muchos siempre se preguntan. Yo también creo que sería interesante ver eso en algún momento. No creo que ocurra igual, porque Guardiola no lo va a hacer. Y por eso, bueno, siempre está como el debate de, bueno, de con todos los millones del mundo, de con super equipos, cualquiera lo haría. No creo que cualquiera lo haría, pero obviamente te facilita muchísimo más el camino de ganarla con el Arsenal, por ejemplo, si Arteta lo termina logrando. Que no es que tenga mal equipo, no es que no gasten, pero yo creo que comparado al Manchester City no hay punto de comparación, ¿no? Pero bueno, sigamos viendo un poco de lo que fue justamente la victoria del Manchester City, que terminó ganando por 3-1. Ahí tenemos justamente el gol de Foden, el segundo que hace en el partido, pase de Doku. Y bueno, ¿qué podemos decir, no? Doblete de Foden en el partido decisivo, donde se ponía en juego la Premier League contra el West Ham. Qué jugador Foden. Y bueno, un City que ha tenido buenas incorporaciones igual esta temporada. Jeremy Doku jugó un buen partido el otro día, ahí con la asistencia. Bardiol también ha sido una incorporación bastante interesante. Y bueno, en la Champions no fue suficiente, eso sí. La Champions faltó un poquito más y bueno, se le apareció la grandeza, ¿no?, del Real Madrid Club de Fútbol. Pero eso fue básicamente lo que dejó el Manchester City, pasó lo esperado. Eh, no, habrá que, bueno, la temporada que viene es que, bueno, ya Guardiola dijo que se queda por lo menos una temporada más y, y el Arsenal de Arteta seguro va a volver a competir, va a volver a estar en la pelea, pero, pero ganarle a este Manchester City de verdad que parece muy complicado. Muy complicado ganarle a este Manchester City, la verdad. Pero bueno, veremos qué ocurre. Yo creo que al Arsenal de Arteta, si sigue como va, se le va a terminar dando, pero va a ser muy complicado. Muy complicado ganarle a este Manchester City. Manchester City que terminó nuevamente como goleador Haaland de la Premier League. Máximo goleador por segunda temporada consecutiva, 2 temporadas en la Premier, 2 botas de oro. Nada mal, en verdad. Hay que decirlo, que se lo ha criticado mucho a Haaland últimamente, porque no aparece en partidos grandes. Yo personalmente creo que igual sí está en deuda un poco. En Champions ha dejado un poco que desear, en verdad. No apareció en las dos eliminatorias contra el Madrid, no apareció en la final contra el Inter, por ejemplo, que igual, bueno, terminó ganando el City, pero es verdad que Haaland en partidos importantes ha estado un poco al debe, en partidos grandes. Contra el Arsenal, por ejemplo, no marcó en ninguno de los dos partidos de esta Premier League, de esta temporada. Contra el Liverpool creo que llegó a marcar en la ida, pero en el de vuelta también estuvo desaparecido. Pero bueno, terminó siendo el máximo goleador y ser máximo goleador de una liga como la Premier tiene su mérito, sea de la forma que sea. Esa es la verdad. Pero bueno, aquí tenemos. Atención a esto, muchachos. Atención a esto porque esto fue impresionante. Bueno, ya lo tenía el controlado el City, ¿no? 2-0. Ya todos decíamos, bueno, ya fue, ¿no? Ya está más que acabado, más que terminado el partido. Y al minuto 41, Kudus hace esto. Normal. Tranquilo, Kudus. Qué golazo. Temporadón de Kudus, por cierto, en el West Ham. Llegó esta temporada y ha sorprendido bastante lo de Kudus. Pero qué chilena se inventó. Impresionante el ganés, que tuvo un gran mundial de Qatar, por cierto. Lo recuerdo bastante. Y bueno, le hace este gol al City, que al final, bueno, le terminó dando algo de emoción al partido ahí con el 2-1. Pero la verdad es que el West Ham, después de ese gol de Kudus, que fue más una genialidad que otra cosa, no terminó prácticamente amenazando para nada al equipo de Guardiola. Que lo termina ganando 3-1 con un gol de Rodri. Un gol de Rodri que tiene un récord completamente absurdo, que creo que se habla muy poco para lo impresionante que es. 74 partidos lleva Rodri sin perder con el Manchester City. O sea,
En los últimos 74 partidos donde Rodri estuvo en cancha, el Manchester City no perdió. Impresionante, ¿verdad? Y un Rodri que siempre marca justamente en los momentos importantes, ¿no? En los partidos decisivos. Gol en la final de la Champions, hasta con España incluso en la Nations League que ganaron hace no mucho. Y Rodri, la verdad que fenómeno. Jugadorazo total. El español. Vamos a ver el gol de Rodri, que bueno, terminó de sentenciar la victoria. Ahí lo tenemos. Siempre apareciendo ahí en el borde del área. Rodri, un 5 que lo tiene todo. Mucha pisada, mucha llegada al área rival. Y es un fenómeno, en verdad. Junto a Declan Rice, yo creo que los mejores mediocampistas defensivos del mundo. Por ahí de repente con Tchouaméni, con Camavinga. Pero qué jugadorazo. Qué jugadorazo Rodri, en verdad. Así que bueno, la dinastía del Manchester City de Pep Guardiola, muchachos. 4 Premier League consecutivas, primera vez en la historia. 6 de las últimas 7. Impresionante. Tuvimos en su momento la era del United de Ferguson, ganando Premier Leagues por doquier. Y ahora estamos viendo lo mismo con el Manchester City de Guardiola, que ha convertido, parece, la mejor liga del mundo, la más competitiva, en la liga del patio de su casa. No han tenido rival. Lo intentó el Liverpool, le logró arrebatar una. Lo está intentando el Arsenal, no ha podido en las últimas 2 temporadas. Y parece difícil que la temporada que viene, por lo menos por lo pronto, vayan a poder ganarle a este equipo. Pero bueno, veremos. Lo cierto es que el nuevo grande de Inglaterra sigue haciendo lo que le da la gana en la Premier League.